El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, según el Decreto Supremo 024, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. ¿Es obligatorio tener un comité de seguridad? La norma indica que no todas las empresas están obligadas a tener un comité de seguridad, pero es obligatorio para aquellas empresas que tienen de 20 a más trabajadores. Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores, entonces puede designar a uno de los trabajadores como supervisor de seguridad que hará las veces del comité de seguridad. Y este trabajador debe ser elegido por sus compañeros trabajadores. Tendrá las mismas obligaciones, atribuciones y responsabilidades del comité. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es un órgano bipartito y paritario. Bipartito quiere decir que tiene dos partes: representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Dos partes. Y paritario indica que está dividido por la mitad, es decir, 50% de representantes del empleador y 50% de representantes de los trabajadores. Y este comité está atribuido con las facultades y las obligaciones que previene la norma nacional en seguridad y salud ocupacional, y sirve para poder consultar en forma periódica las actuaciones del empleador y de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. El comité de seguridad debe tener una cantidad de miembros, y esta cantidad de miembros no debe ser menor a 4 ni mayor a 12 miembros. Es decir, que nosotros no podemos encontrar un comité que tenga 3, 2 integrantes, ni tampoco 14, 16 o 20 integrantes. La máxima cantidad son 12 miembros y la mínima 4. ¿Cómo se eligen a los miembros del comité? La elección para integrar el comité es diferente, tanto para los representantes de los empleadores como para los representantes de los trabajadores. Para los representantes de los trabajadores, el titular de la actividad minera o el empleador, de acuerdo a cómo establece su estructura organizacional jerárquica, designa a sus representantes, titulares y suplentes, mediante personal entre el personal de dirección y confianza. Vale decir, esta designación se hace en forma directa entre el personal administrativo y la supervisión. En cambio, para tener a los representantes de los trabajadores, son los mismos trabajadores los que eligen a sus representantes, titulares y suplentes ante el comité, con excepción de la dirección de confianza. Dicha elección se realiza mediante una votación secreta y directa. Los suplentes participarán únicamente en ausencia de los titulares o por causa injustificada. Es decir, los trabajadores eligen mediante una votación secreta, directa y universal a sus representantes. Y los representantes de los trabajadores son tales: no pueden estar dentro de los representantes de los trabajadores personal administrativo o personal de la supervisión. Aquí se conforma el 50-50%. La estructura del comité. ¿Cómo está conformado el comité? La estructura orgánica del comité es la siguiente. Tenemos un presidente, un secretario y los vocales.
El presidente es el encargado de convocar y presidir las reuniones del comité, facilitar la aplicación y la vigencia de los acuerdos de este. El presidente representa al comité. Tenemos también al secretario y los demás integrantes vienen a ser los vocales. El secretario es el encargado de las labores administrativas del comité. Los representantes de los trabajadores. ¿Quiénes son los representantes de los trabajadores? Son todos los trabajadores elegidos de conformidad con la legislación vigente para representar a sus compañeros. Existe una reglamentación que indica quiénes pueden ser representantes de los trabajadores, quiénes pueden ser elegibles. Para eso vamos a ver en slides posteriores cuáles son los requisitos para poder postular como representante de los trabajadores. ¿Cuánto dura su mandato? ¿Cuánto puede durar la permanencia de un representante de los trabajadores? El mandato de los representantes de los trabajadores o del supervisor de seguridad dura como mínimo 1 año y como máximo 2 años. Este personal elegido para representar a sus compañeros debe portar una tarjeta de identificación como distintivo especial que acredite su condición como representante. ¿Cuál es la obligación del supervisor ante el comité de seguridad? Su obligación es investigar aquellas situaciones en las que un trabajador o un miembro del comité de seguridad considere que son peligrosas. Es decir, si un trabajador o un miembro del comité se dirige ante un supervisor para indicarle una condición peligrosa, el supervisor tiene la obligación de concitarse al lugar a evaluar el riesgo, las condiciones reportadas y ejercer control sobre ellas, de tal forma que ya no representen una amenaza para la seguridad o la integridad del trabajador. ¿Y qué pasa si el trabajador incumple esta norma? Los supervisores que incumplan lo dispuesto, así como las recomendaciones que da el comité de seguridad, supervisores e inspectores serán sancionados por su jefe inmediato. Lo manifiesta la norma. Los trabajadores tienen derechos ante el comité y son los siguientes: solicitar al comité que realice inspecciones e investigaciones cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. Es decir, los trabajadores se dirigen a sus representantes y pueden pedirle inspecciones inopinadas o investigaciones de situaciones peligrosas. Asimismo, solicitar al comité si se está cumpliendo o cómo se está cumpliendo cualquiera de las disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el representante de los trabajadores tiene que suscribir aquello y llevarlo ante la reunión del comité. También tiene derecho a obtener del comité la información relativa a su seguridad o salud a través de sus representantes. Es decir, el trabajador puede solicitar a los representantes, a sus representantes, que le dé, por ejemplo, información acerca de una auditoría, de los monitoreos, de los agentes químicos o físicos. También tiene el derecho de elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante la elección universal, secreta y directa. Ahora, los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Ya elegidos los representantes de los trabajadores, las 4 o 5 personas que son representantes de sus compañeros tienen derecho
a participar en las verificaciones, inspecciones, supervisiones, auditorías y fiscalizaciones de seguridad minera, llevadas a cabo por el titular u otra autoridad competente. Vale decir que no sería extraño que ante una inspección auditoría esté conformando parte de los inspectores un representante de los trabajadores. También efectuar consultas al titular de la actividad minera acerca de cuestiones relativas acerca de la seguridad y salud ocupacional, incluidas en las políticas y los procedimientos. Esto indica que los representantes de los trabajadores pueden acercarse a los miembros del titular de la actividad minera, en este caso Antamina, para poder solicitarle les esclarezca la forma de cumplimiento de determinado procedimiento de seguridad o alguna política que no es entendible, y estos a su vez transmiten a sus compañeros. También los representantes de los trabajadores tienen el derecho a recibir información del comité sobre los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Vale decir, los resultados de las investigaciones o cómo va un plan de acción, cómo va el seguimiento del plan de acción que se ha establecido con la finalidad de obtener las mejoras y evitar que vuelva a ocurrir el accidente o incidente. Son funciones del Comité de Seguridad las siguientes. En primer lugar, la función principal del comité es hacer cumplir el reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo. Repito, hacer cumplir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la empresa US Item. Por eso dice el reglamento interno. Y este reglamento interno fue entregado a cada uno de ustedes en el proceso de inducción. En este reglamento interno, como veremos posteriormente, están los derechos, las obligaciones y sobre todo las responsabilidades que debe tener un trabajador, soldador, ayudante, supervisor, supervisor técnico, ingeniero residente, la gerencia, etc. Todos ellos tienen responsabilidades frente a la seguridad. Y el comité es el organismo de velar porque lo que está escrito en ese reglamento interno de seguridad se cumpla. ¿Pero de qué forma? ¿Reclamando? ¿Polarizando? No. La norma dice armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo. Vale decir que el comité conforma parte de ese equipo para promover la seguridad. Da su aporte, es un elemento importante y valioso para que conjuntamente a la gerencia, a la supervisión, puedan promover y hacer posible la cultura de la seguridad. También tiene como función llevar a cabo reuniones mensuales, las que se llaman ordinarias. Los miembros del comité aportan iniciativas propias o del personal para ser tratados en las reuniones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o tomados por el comité. Es decir, si se llevan a cabo acuerdos en las reuniones mensuales, entonces es el comité el responsable de hacerlas cumplir. No solamente solicitar que se cumpla, sino también de participar activamente en ese cumplimiento de los acuerdos. Los miembros del comité pueden solicitar información y asesoría técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines. Si existe un tema que requiera mayor información o un tema en discrepancia que requiera de recursos técnicos para poder ser abordado, entonces se podría pedir, por ejemplo, la asesoría de la doctora en salud ocupacional para poder esclarecer o tener mayor criterio y responder y aportar ante una situación
un accidente, un evento, una auditoría, está en su derecho y en la función de solicitar una asesoría más especializada, más técnica. El comité, cuando la magnitud de la organización del titular de la actividad minera lo requiera, puede crear también comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas, así como para la investigación de accidentes de trabajo, el diseño de programa de capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. Es decir, podría crearse, solicitar el apoyo de personas que más conocen el tema desde el punto de vista técnico, quizá de los procedimientos. Las reuniones. Las reuniones que establece el Comité de Seguridad son de dos tipos. Las reuniones mensuales ordinarias y las reuniones extraordinarias. ¿A qué se le llaman reuniones ordinarias? Son aquellas que se realizan cada mes y se lleva a cabo dentro de los 10 primeros días calendario de cada mes. Y las reuniones extraordinarias son las reuniones esporádicas. Se efectúan para analizar accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan. En las reuniones ordinarias se tratan diversos temas, como por ejemplo los resultados del mes anterior en materia de desempeño de seguridad y salud ocupacional. Se analiza el avance de los objetivos y las metas establecidos en el programa anual de seguridad y salud ocupacional, es decir, cómo se está avanzando en el cumplimiento de los objetivos, las metas, por ejemplo, de la cantidad de reporte de casi accidentes, la cantidad de observaciones preventivas o antito refuerza, si se están cumpliendo los planes de acción que se ha establecido ante un accidente. Entonces, el comité ve esas estadísticas y también observa las dificultades y propone alternativas para que en el mes siguiente se pueda cumplir más allá de las posibles deficiencias que haya tenido el mes presente. Es en el libro de actas, es en el cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas también puede estar constituido por hojas sueltas debidamente archivadas y foliadas. Quiere decir que cada hoja tiene asignado un número, de tal forma que estas hojas no pueden ser arrancadas, cambiadas, etc. Son fechadas y son suscritas o firmadas por los representantes del comité. Las recomendaciones que se anotan, resultado de las reuniones, deben establecerse con un plazo de ejecución, es decir, quién lo hará, cuándo lo hará, cómo lo hará, en forma clara. Acerca de las reuniones del comité, se tienen que realizar dentro de la jornada de trabajo, dentro del horario de trabajo. El comité se reúne en forma ordinaria, como ya lo dije, una vez por mes. Y en forma extraordinaria, ¿cuándo se reúne el comité? Ya, a convocatoria de su presidente, a solicitud de 2 de sus miembros, o en el caso de ocurrir un accidente mortal en forma obligatoria. El quórum. El quórum es la cantidad mínima que debe de asistencia para realizar una sesión del comité. En la primera reunión, el quórum o la cantidad mínima para sesionar es la mitad más uno de sus integrantes. Tal es así que si el comité está compuesto por 6 personas, el quórum mínimo sería la mitad 3 más 1, es decir, con 4 personas se podría llevar a cabo la reunión. Caso contrario, dentro de los 8 días subsiguientes, es decir, no habiendo quórum, se posterga la reunión para dentro de 8 días. Y ahí existe una nueva regla. ¿Cuál es?
se llevará a cabo con el número de asistentes que hubiere. Es decir, no se necesita que haya el quórum. Si asisten 2 o 3 personas, se efectúa la reunión, levantándose el caso en el acta respectiva. El comité no va a dejar de sesionar y postergar porque no haya quórum. Solamente una vez se suspende. El comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere una mayoría simple. En el caso de empate, el presidente tiene el voto dirimente. Esto quiere decir que los acuerdos deben ser por mayoría. Se pretende que la mayoría o todos estén de acuerdo con lo planteado y no por una situación de votación que pueda dividir 50-50% las propuestas y esto tiene que, y el voto dirimente lo tiene el presidente. ¿Qué quiere decir que tenga el voto dirimente? Quiere decir que ante una postura en la que se ha dado un empate, es el presidente quien tiene el voto que inclina la balanza. Al final, si están 50-50% en la votación, el presidente tiene la facultad de votar y para determinada opción que pueda ser la ganadora. Al término de cada sesión, se levanta la respectiva acta, que será asentada en el correspondiente libro de actas. Una copia de esta se entrega a los integrantes del comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del titular de la actividad minera. En este caso, se le saca copia al acta y se le entrega a uno de los miembros y uno de ellos a la gerencia general, al ingeniero Héctor Bueno. El comité o el supervisor de seguridad y salud ocupacional redactarán un informe anual donde se va a resumir las actuaciones del comité durante el año. Es decir, durante el año 2017 debería haber un informe de cuál ha sido el desempeño del comité durante aquel año. También, al finalizar el 2018, se hará este informe por parte del comité. ¿A quién? A la gerencia general. Las reuniones del comité solo versarán de temas relacionados de seguridad y salud ocupacional. Eso es importante marcarlo, porque algunos trabajadores a veces creen que todos los temas administrativos se resuelven en el comité. Por ejemplo, no me es extraño que en reuniones del comité se presentan y dicen: ingeniero, ¿sabe qué? No me han sacado mi cupo de viaje. Eso no tiene nada que ver con el tema de seguridad, es un tema de índole administrativo. Entonces, repito que las reuniones del comité de seguridad basarán sobre temas de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué documentos revisa o aprueba el comité? Los documentos que revisa y aprueba son los siguientes. Los documentos que aprueba son el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, el programa anual de seguridad y salud ocupacional, y revisa mensualmente el programa de capacitación. Entonces, el reglamento interno de seguridad tiene que pasar por la aprobación del comité. Vale decir que los derechos, deberes, sanciones del personal en cuanto al desempeño o al mal desempeño en seguridad debe ser aprobado por los miembros del comité. De igual forma, el programa anual que se establece cada inicio de año o un mes antes del año debe ser aprobado por el comité. De igual forma, mensualmente el comité debe revisar el programa anual de capacitación, cómo está establecido, si se están cumpliendo las fechas, etc. De igual forma, elabora y aprueba
el reglamento de constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. El reglamento de constitución del comité indica las reglas de juego para elegir a los representantes de los trabajadores. Es decir, en este documento se consigna quiénes pueden ser elegibles, acerca de las atribuciones de la Junta Electoral, acerca del proceso de elección, así como la OMPE tiene estipulada para un proceso electoral a nivel nacional las medidas, las normas. De igual forma, USITEM tiene un reglamento de constitución de cómo se va a conformar el comité de seguridad. Y ese reglamento tiene que ser elaborado por el comité y aprobado por él mismo. Y la función principal, como ya lo remarqué, del comité de seguridad es hacer cumplir el reglamento de seguridad y salud ocupacional y otras normas relativas a la seguridad y salud ocupacional. En este caso, nos equivocamos a veces pensando que solamente el supervisor de seguridad o el supervisor de línea o el supervisor técnico tiene que hacer cumplir las normas. Pues acá encontramos que el comité de seguridad tiene que hacer cumplir las normas relativas en seguridad y salud ocupacional. Es decir, no solamente es la función de pedir que se cumpla la seguridad desde la tribuna, sino tiene que ser un participante activo, cada representante de los trabajadores, para velar para que sus compañeros cumplan las normas, los estándares de seguridad, tanto de USITEM, de Antamina, o en materia de normativa nacional. También es función del comité analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes peligrosos y accidentes de trabajo, y las enfermedades ocupacionales. Es decir, se tiene que evaluar dentro de las reuniones del comité cuáles son los factores de riesgo. Quizás se estén repitiendo. Quizá tenemos accidentes con amoladoras, enero con amoladora, marzo con amoladora, junio con amoladora. Entonces, 3 accidentes en 6 meses con amoladora. Entonces, el comité analiza, evalúa y emite las recomendaciones en materia de mejorar el procedimiento, la capacitación, mayor vigilancia, mayores inspecciones a esa herramienta de poder, etc. Es decir, los miembros del comité van a evaluar y van a proponer qué es lo que podemos hacer para que pueda evitarse ese tipo de accidentes. También promover que los trabajadores nuevos reciban su capacitación en prevención de riesgos. Es función del comité. El comité de seguridad realizará inspecciones de seguridad. Estas inspecciones internas serán inopinadas, ¿no? Quiere decir no avisadas. Y también existen las inspecciones mensuales del comité. Las inspecciones mensuales obligatorias que realice el comité van a ser anotadas en el libro de seguridad y salud ocupacional. Este libro de seguridad y salud ocupacional es diferente al libro de actas. El libro de seguridad es el libro en el que se anotan las recomendaciones, las observaciones de las inspecciones, de las auditorías o de las fiscalizaciones. Entonces, el comité se reúne cada mes para hacer una inspección de las áreas, de los EPPs, de las formas de trabajo, etcétera, con la finalidad de identificar factores de riesgo y tomar control de ellos. Entonces, remarcando, el libro de seguridad se anota el resultado de las inspecciones de las zonas de alto riesgo, así como los plazos para las subsanaciones y las correcciones si encontramos alguna condición insegura. Es decir, con claridad se tiene que anotar en este libro de seguridad quién, cómo, cuándo
se va a hacer la implementación, la corrección, el mantenimiento, el retiro, etcétera, de las condiciones inseguras. Estas recomendaciones deben quedar registradas en estos medios físicos porque en situaciones de auditoría es revisable, es verificable si este libro de seguridad ha sido utilizado y si las recomendaciones han sido implementadas. ¿Qué tiene que ver el Comité de Seguridad con las auditorías? Las auditorías serán realizadas por auditores independientes. En la selección del auditor y la ejecución de la auditoría participarán los representantes de los trabajadores. Es decir, el comité puede opinar y elegir a determinado auditor interno. Los resultados de las auditorías deben ser comunicadas al Comité de Seguridad y a sus organizaciones. Es decir, si en la auditoría existe un rango de mejoras que hay que hacer, entonces es obligación de la supervisión de seguridad, representante de la gerencia, comunicar a los representantes de los trabajadores esos resultados y las observaciones o las no conformidades para que los representantes puedan trabajar con sus compañeros y cuál es el plan de acción que se va a seguir. Acerca de la capacitación, los miembros del comité o el supervisor de seguridad deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud ocupacional a cargo del empleador. Estas capacitaciones se van a desarrollar dentro de la jornada laboral, es decir, los miembros del comité, para ejercer sus funciones ya elegidos o recientemente elegidos, deben pedir capacitación sobre seguridad con la finalidad de abordar con mayor claridad el tema de la seguridad y ejercer una óptima representación de sus compañeros ante situaciones que requieran de aporte, de opinión, de criterio ante las reuniones. La elección de los representantes de los trabajadores. Vamos a ver cómo se hace este proceso electoral. El proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad se realiza a través de un proceso electoral, como ya lo manifestamos. Esto es para elegir a los representantes de los trabajadores. La convocatoria a elecciones es realizada por la organización sindical o por el titular de la actividad minera en caso de ser a través de una junta electoral. Para este caso específico de US ITEM, vamos a entender como el titular de la actividad minera al empleador y a los trabajadores y la organización el papel de la masa laboral. Estoy citando tal cual dice la norma, ¿no?, textualmente, pero su entendimiento debe ser de acuerdo a la estructura organizacional que tiene la empresa, el socio estratégico de Antamina. La Junta Electoral. ¿Quién es la Junta Electoral? La Junta Electoral son los trabajadores. Son 4 o 5 trabajadores, si no son 3, que son elegidos por ellos mismos para que puedan llevar a cabo el proceso electoral. Es decir, la Junta Electoral hace las veces de la OMPE. La publicación de la convocatoria se efectúa en un medio interno masivo y en lugares visibles en la unidad minera. La Junta Electoral es el encargado de realizar el padrón electoral, llevar a cabo las elecciones, imprimir las cédulas de sufragio. ¿Cuándo se realiza el proceso electoral? La convocatoria a elecciones se realizará en el mes de noviembre. Cada noviembre, entonces, ya estamos alertados y avisados para empezar el proceso electoral. Las elecciones se desarrollan en el mes de diciembre. Indica con claridad que debemos tener en cuenta que las elecciones deben ser en diciembre. Es decir,
debemos entrar a enero del año próximo ya con los representantes elegidos. Y la instalación del comité se realiza dentro de los 10 primeros días del mes de enero. Bien. En el caso de que haya proyectos que inician sus operaciones o tienen presencia en Antamina en junio, julio y no están a partir de enero, podrá realizarse en cualquier mes del año tomando las formas que se indican en el procedimiento. El proceso electoral. Vamos a revisarlo. La nominación de los candidatos debe efectuarse 15 días hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de verificar que estos cumplan los requisitos legales. Es decir, no deberíamos hacer un proceso de convocatoria de un día para otro, 2 o 3 días anteriores a la elección. Debe efectuarse como mínimo 15 días antes, 15 días hábiles antes de la convocatoria a elecciones. Los candidatos serán trabajadores de la empresa, afiliados o no afiliados a organizaciones sindicales. Para el caso de USAITEN no aplica esto. La elección de los representantes debe ser democrática, mediante votación secreta y directa. Las cédulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores al momento de la votación en el local designado, en donde se instalará un ánfora en la que se depositará las cédulas de votación. Es importante tener la firma y la huella digital del elector. Será requisito indispensable para que éste pueda depositar su voto. Es decir, no podemos hacer o depositar una cédula o podemos pedir el voto vía telefónica o por internet. Es en forma presencial que todo trabajador debe marcar su cédula de votación y optar por la persona que ha elegido. Persona o lista que haya elegido. El acto electoral será el día y hora establecida por la organización sindical o el titular de la actividad minera a cargo del proceso electoral. Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el correspondiente escrutinio. El escrutinio es el conteo de los votos, es decir, es la función de contar y registrar los votos y asignarlos de acuerdo a los resultados. La elección será por simple mayoría de votos, es decir, gana la lista con mayor cantidad de votos recibidos. Terminado el acto de elección, la Junta Electoral levantará un acta del proceso indicando los resultados y la lista ganadora o los trabajadores ganadores, los flamantes representantes de los trabajadores. La convocatoria a instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional le corresponde a la gerencia. Ese acto de instalación del comité, es decir, la primera sesión para que ya puedan entrar en actividad, se hace en el lugar de trabajo. Veamos ahora el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Como sabemos y hemos remarcado, la función principal del Comité de Seguridad es hacer cumplir el reglamento de seguridad y salud ocupacional. Esto es su función mayor. ¿Qué se requiere para ser miembro del Comité de Seguridad? Quizá usted en este momento piensa que podría representar a sus compañeros y eso sería bueno, pero veamos si usted cumple los requisitos. En primer lugar, tiene que ser trabajador de la empresa contratista con un contrato vigente y estar en planilla con permanencia de 1 año. Si usted todavía no tiene 1 año, no es elegible. Tiene que esperar. Tener como mínimo 18 años de edad. Y tener capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional. O laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. La vacancia de los miembros del comité.
El cargo de miembro del comité o de supervisor de seguridad y salud ocupacional queda vacante por las siguientes causas. Es decir, los miembros del comité ya elegidos o en función pueden perder la función como tal. ¿Y cuándo son vacados o retirados? Primero, cuando venza el plazo establecido para el ejercicio del cargo. Es decir, ha estado 1 año o 2 años y ya terminó su plazo, su periodo de ejercicio. O también por inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas del Comité de Seguridad. Es decir, si falta 3 veces a la reunión del comité. 3 veces consecutivas. Faltó en enero, faltó en febrero, faltó en marzo, entonces ya no es miembro del comité. O 4 alternadas en el lapso de su vigencia. 4 alternadas quiere decir que faltó en enero, faltó en marzo, faltó en junio y en agosto. En forma alternada, falta a las reuniones de seguridad o a las sesiones, entonces pierde la facultad que le dieron sus compañeros de ser representante del comité. Por enfermedad física o mental que lo inhabilite para el ejercicio del cargo, o por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral, es decir, por ejemplo, por una renuncia, etcétera, donde ya no esté en funciones, ya no esté trabajando para USAID. Los cargos que quedan vacantes son suplidos por el representante o el suplente que se determinó al hacer las elecciones. Acerca de la instalación para la primera reunión del comité, es decir, la primera reunión del mes de enero. La convocatoria a la instalación del comité corresponde al titular de la actividad minera, en este caso al empleador. Dicho acto se llevará en el local de la empresa, en este caso en las oficinas de USAID Antamina, levantándose el acta de instalación del comité. La instalación del comité se desarrolla dentro de los 10 primeros días del mes de enero. El acto de instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento, serán asentados en el acta. Todo lo que se habla en el comité estará en el cuaderno de actas. El supervisor de seguridad y el comité deben llevar un registro donde consten todos los acuerdos adoptados, ¿no? Y esto habíamos manifestado que debe ser en un libro foliado y suscrito o firmado por los representantes del comité. Gracias.